La siguiente es una lista de películas de terror situadas en específicas fechas o momentos particulares del año. Halloween, Viernes 13, Negra Navidad, Sangriento San Valentín, El Duende Maldito, Noche de Graduación, El Día de los Inocentes, Sea lo que hicieron el verano pasado, Midsommar, Sangriento Día de las Madres, Vacaciones de Terror y así hay muchas otras. ¿En qué momento los productores cinematográficos decidieron mirar al calendario en busca de inspiración para crear películas de terror? Probablemente esto inició en 1974 con el estreno de la película Negra Navidad, una película sobre un individuo de quien no conocemos el rostro, quien sin motivo aparente asesinaba a jovencitas en un campus universitario justamente el día de Navidad. 4 años más tarde, en 1978, ligeramente inspirado por esta película, John Carpenter presentó al mundo su obra maestra, Halloween. El éxito de Halloween fue descomunal. Una película de muy bajo presupuesto que recaudó alrededor de $60 millones en taquilla. Después de estos dos éxitos vino Viernes 13, y fue entonces cuando la fórmula fue establecida. Toma a un asesino, cúbrele la cara con una máscara, agrega una festividad del calendario, un montón de muchachitas encueradas y ¡pum! Tienes el éxito garantizado. Esta fórmula fue explotada sin parar durante la década de los 80s, y aunque prácticamente cualquier festividad del año fue utilizada para producir una película de terror, un slasher, al día de hoy no existe ninguna cinta de este género que esté dedicada al Día del Orgullo Gay, celebrado el 28 de junio. Pero, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué si la década de los 80s fue un momento histórico tan lleno de apertura, un máximo exponente de la liberación sexual, de donde surgió el glam, donde Madonna popularizó el voguing, donde Michael Jackson presentó Thriller, donde vieron la luz las primeras películas del Almodóvar, donde los movimientos LGBTQ se empezaron a tomar las cosas en serio, donde Ian McKellen y Elton John salieron del closet, donde Cher atravesaba su sexta reencarnación, donde Britney Spears abría sus ojitos por primera vez a este mundo? ¿Por qué es que a nadie se le ocurrió hacer un slasher sobre el Día del Orgullo Gay? La respuesta es bad timing. Y es que en los 80s, el Día del Orgullo Gay no era el Día del Orgullo Gay, sino muchas otras cosas. Inicialmente, era el día de la conmemoración de los disturbios de Stonewall, los cuales ocurrieron en 1969, pero la festividad, que se caracterizaba básicamente por la realización de marchas a favor de los movimientos LGBTQ, no contaba con un nombre establecido. Variaba de una ciudad a otra y de un momento a otro, lo que ocasionó que el Día del Orgullo Gay fuera también el Día de la Marcha por el Movimiento Homosexual, o el Día de la Marcha por el Movimiento Homófilo, o el Día de la Liberación Gay, o el Día de la Marcha por la Libertad, o el Día de la Marcha Voraz, como solo a mí me gusta llamarle. Y siendo los años 80 la misma década en la que el cine slasher se popularizó, es también el momento en el que todos estos movimientos a favor de la cultura LGBTQ comenzaron a tener un carácter más homogéneo. Las marchas que previamente habían sido desordenadas y caóticas fueron reemplazadas por procesiones organizadas, menos radicales e incluso un tanto solemnes ante la necesidad de combatir un nuevo enemigo, que fue la propagación del virus VIH, que dejaba a un lado la homofobia y la discriminación como villanos secundarios en nuestra historia. Esta nueva estandarización tomó alrededor de 15 años. Todavía en 1993, la festividad seguía siendo llamada la Marcha de la Libertad Gay. 1993, el año en que se estrenaba Cronos en el Festival de Cannes y Hocus Pocus en las salas cinematográficas de Estados Unidos. Fue el mismo año en que Viernes 13 parte 9 declaraba que Jason Voorhees había muerto, y no solamente había muerto, se había ido al infierno, es decir, se suponía que ese era el final de la saga. Podemos argumentar que en 1993 el cine de terror situado en fecha del calendario
había muerto. Al día de hoy, el Día del Orgullo Gay no es una festividad oficial, pero han sido 3 los presidentes de los Estados Unidos que han declarado junio como el mes del orgullo gay, con lo cual han colaborado para darle un estatus oficial, aunque de momento solamente haya sido de forma simbólica. Estos presidentes han sido Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. De momento nos queda esperar por 2 cosas. La primera es que el cine decida mirar nuevamente al calendario para tomar inspiración al momento de crear cintas de horror. Y la segunda es que el Día del Orgullo Gay sea declarado como una festividad oficial. Y si esas 2 situaciones llegaran a suceder, imaginen la cantidad de fabulosas películas de terror que podríamos tener la comunidad LGBTQ, porque no solamente serían películas de terror que ocurrieran durante el Día del Orgullo Gay, sin duda habría secuelas ocurriendo en otras festividades, como podría ser el Día Internacional contra la Homofobia, el cual es el 17 de mayo, el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, cual se celebra el 26 de octubre, el Día Internacional de la Visibilidad de Género del 31 de marzo, o el Día de las Chicas Pesadas del 3 de octubre, entre muchas otras. Y si todo esto ocurriera, entonces podríamos gozar de grandes éxitos como Orgullo Satánico, La Noche de los Maricas Vivientes, Masacre en el Gay Parade, etc. Y sin duda, contando con un catálogo tan amplio de películas en nuestro honor, sería difícil olvidar la celebración de esas festividades. Muchas gracias por escuchar. Si te ha gustado el contenido de este video, por favor dale like, suscríbete y comparte. De esta forma, el algoritmo de YouTube lo hará llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente.